Hola, bienvenidos a un nuevo video de Liz. Como pudieron ver en el título, les voy a estar dando tips para que mejoren en su estudio. Cómo pasé de tener 5 a exonerarme en la materia. Entonces les voy a contar mi experiencia y cómo lo hice. El primer consejo es organiza tu tiempo. Esto es muy importante, tú tienes que organizar tu tiempo. Les voy a dar un ejemplo de cuando yo me sacaba 5 y cuando me exoneré. Me sacaba 5, yo llegaba de la escuela y me ponía a ver redes sociales. Y entonces eso claramente me dificultaba mucho, pero cuando yo me comencé a esforzar, yo llegaba de la escuela, hacía los deberes y me ponía a estudiar en lo que yo veía que estaba mal. Más o menos eso, y la organización para que no se te olvide ninguna tarea ni nada es el bullet journal, que ustedes me acompañaron a hacer el bullet journal. Entonces es este de aquí, el que yo hice. Y bueno, aquí vas poniendo lo que te mandan. Por ejemplo, ahorita estamos ya en octubre. Aquí me falta poner lo que es todo el mes, pero aquí ya está la semana, lo que me mandaron de deber. Y entonces tú cada vez que tienes que ir anotando los deberes para que no se te vaya a olvidar. Entonces al principio sí te va a ser complicado si nunca habías anotado antes. Sí te va a ser complicado acordarte que tienes que anotar cada deber que te mandan. Entonces lo que yo hago, lo que yo hacía era sacar esto en la mesa y dejarlo a un lado. Y cuando decían los deberes, veía el bullet journal y anotaba. Entonces más o menos así es como yo fui organizándome mucho mejor. Y en la organización también es creándote un horario para las horas que tú sientes que puedes estudiar mejor. Por lo general yo siento que estudio mucho mejor en la noche y en la mañana. En la tarde me siento que no soy tan productiva. Siguiente punto es divide el contenido. Si hay, por ejemplo, deberes que sean ensayos, que sean de demasiadas palabras o sean muy largos, tú los divides en pequeños, como primero desarrollo, introducción y así. Y entonces así se te va a hacer mucho más fácil. El siguiente punto es usar técnicas activas, como por ejemplo resúmenes, mapas conceptuales o tarjetitas. Por ejemplo, yo usaba tarjetas porque sentía que era mucho más práctico y mucho más fácil para mí. Pero tú ahí tendrías que encontrar cuál de estas de aquí te sería mucho más útil para estudiar. Ahorita tengo las tarjetitas, les voy a mostrar las que yo hice. Yo en química era lo que estaba muy mal, pero ahorita solo tengo estas tarjetas. No sé dónde dejé las otras tarjetas de química. Ahorita solo tengo estas tarjetitas que son de coreano, que es como pones lo que significa y al otro lado cómo se escribe y bueno, también cómo se lee, pero como yo aprendí el Hangul, que es el alfabeto coreano, no está aquí cómo se lee. Bueno, más o menos algo así son las tarjetitas. Las amarras con algo y simplemente vas como que esperanza, ¿cómo se dice? Y bueno, por ejemplo, por favor, cheval. Y revisas si está bien. O si no te sabes, pues coges y te los pones a estudiar. Más o menos algo así son las tarjetitas que yo estuve haciendo y la verdad me parecieron muy fáciles y sencillas de hacer. El siguiente punto es descansar. Sí me ha pasado que hay veces en las que yo digo, no, es que yo necesito estudiar, 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 estudiar. No puedo descansar. Es muy importante que descanses, que tomes tiempos, porque para que tu cerebro funcione bien y pueda retener más información, necesitas tomar unos pequeños descansos. Con la técnica Pomodoro podrías hacerlo, que serían descansos. Por ejemplo, estudias 50 minutos y descansas unos 20 minutos. Bueno, también puedes dividir el tiempo, bueno, ya es de acuerdo a cuánto tú crees que necesitas descansar. Claramente, si es que tú no te puedes concentrar en 50 minutos, todo eso, puedes también comenzar con 30 minutos para que vayas adoptando el hábito de estudiar.
Siguiente punto. Tienes que estar en un ambiente adecuado. A lo que me refiero con un ambiente adecuado es que un lugar donde te puedes concentrar, donde no haya mucha bulla, donde esté limpio, porque también por el desorden es que nosotros no nos podemos concentrar muy bien. Por ejemplo, yo no me puedo concentrar en un lugar donde hay desorden. Por ejemplo, en la mesa, yo cuando estoy estudiando y veo algo que no está en su puesto, me desconcentro con ese objeto y digo, lo voy a cambiar después, pero y después siempre lo paso viendo y después ya me pongo a ordenar y ahí es como que ya me puedo concentrar mucho mejor. Siguiente punto, enseñarlo. Es muy importante enseñar. Es mucho más fácil de retener información cuando enseñas a alguien. Enseñar algo que tú ya hayas estudiado para que así guardes mucho mejor la información. Siguiente punto, dormir bien. Esto es muy importante para que tu cerebro haya descansado. Claramente cuando tú te quieres levantar en la mañana pronto para estudiar, tú tienes que dormir tus 8 horas o máximo 7. Porque es muy importante que el cerebro esté bien descansado para que pueda memorizar mucho más la información. El siguiente tip es prestar atención en clases. Yo me di cuenta que cuando yo prestaba más atención, yo podía entender, porque hay algunas veces dan temas diferentes. Y yo me di cuenta de que prestando atención yo mejoré demasiado. Por ejemplo, en matemáticas, yo cuando comencé en esto de la organización y todo, yo era muy mala en matemáticas, pero cuando yo comencé a prestar demasiada atención, porque yo antes siempre pasaba hablando con mis compañeros y comencé a entender todo, absolutamente todo, comencé a estudiar más. Y bueno, es muy importante por eso prestar atención. Algo también que es muy importante es estudiar todos los días. Para las materias que a ti se te dificulte, es muy importante estudiar todos los días. Más que sea unos 10 minutos, 15 minutos. Lo que yo hice cuando me di cuenta realmente que no sabía ni las bases de química, que era la materia que yo estaba mal, yo cogí el cuaderno de primero y segundo bachillerato y me puse a realizar todo, irlo explicando. Con una pizarra, me acuerdo que yo en la pizarra iba escribiéndolo todo, iba escribiéndolo y poniéndolo como lo más importante, porque cuando yo fui viendo cada tema, fui entendiendo todo. Entonces yo ya sentía que estaba lista para un examen. Cuando me tocó el otro examen, creo que me había sacado 5, y yo dije, ¿pero por qué? Si había estudiado todo, sabía cómo hacer todo. Y entonces llegué a mi casa, y esto también es otro punto muy importante, tienes que, siempre los exámenes tienes que volverlos a repasar. Matemática, química, física, lo que son como ejercicios, te ayudaría mucho. Yo cogí la pizarra y comencé a escribir. Me di cuenta de realizando como la corrección en mi casa, me di cuenta de que lo único que me faltaba era las valencias. Lo que me puse a hacer fue estudiar todos los días lo que son las valencias. Y bueno, así es como fui como mejorando. El siguiente punto es no poner excusas. Esto es muy importante porque a mí me ha pasado que digo, ay, no, este deber es muy largo, qué pereza. Tienes que hacer los deberes el mismo día que te mandan. Espero que te hayan servido los tips que te di, los consejos. Espero que le dé mucho apoyo a mi video. Adiós.